En el griego existe una palabra que le llaman anomia. Sí. Que es cuando usted transgrede la Torah. Cada vez que en la palabra en griego, en los originales, aparece anomia, lo que quiere decir es violación a la Torah. Bueno, dicen violación a la ley. A la ley, pero que exactamente es a la Torah, ¿verdad? Ya. Cuando nosotros violamos la ley de la Torah, estamos en anomia, estamos en pecado. Y por eso se inventan una serie de fórmulas como la salvación, como el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque si usted está cometiendo pecado, tiene que haber alguien que tenga la capacidad de poder perdonar ese pecado. Se supone. Entonces se inventan una serie de cosas que ellos no entienden, que ni ellos mismos entendían lo que estaban inventando en ese mismo momento.